Mi nombre es Shirley Xiomara Grueso Ortiz. Este es un trabajo realizado para la Fundación Universitaria San Martín en la asignatura de Proyecto de Investigación 8 con el tutor Jonathan González. El tema que vamos a tratar en este momento es sobre la contaduría pública, es decir, sobre el contador público en su ejercicio de la profesión como revisor fiscal. Dentro del tema vamos a tratar acerca de la definición que nos da el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, acerca de la revisoría fiscal, y vamos a hablar también sobre el concepto de contador público según la Ley 43 del 90. Luego vamos a tratar las diferencias que hay entre revisoría fiscal y auditoría para poder mirar cuál es la importancia de la revisoría fiscal en este momento. Iniciamos con el concepto que nos da el Consejo Técnico de Contaduría Pública en cuanto a la revisoría fiscal mediante la declaración profesional número 7, que nos dice, define a la revisoría fiscal como un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la ley y los estatutos y los pronunciamientos profesionales. Aún así, el mismo Consejo Técnico nos muestra la orientación profesional que emitió el 21 de junio del 2008, en las que nos muestra que la revisoría fiscal es una institución de origen legal, de carácter profesional, a la cual le corresponde por ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable con sujeción a las normas que le son propias, vigilar íntegramente los entes económicos, dando fe pública de sus actuaciones. Esto con el propósito de contribuir a la confianza pública. La revisoría fiscal se fundamenta en el interés público y en la necesidad que sus acciones brinden seguridad a quienes interactúan con los entes económicos, en especial en lo concerniente con el cumplimiento de las disposiciones vigentes, es decir, la integridad, la confiabilidad y pertinencia de la información suministrada, la diligencia de los administradores y la eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas. Por lo tanto, el revisor fiscal tiene la obligación de rendir cuentas ante las autoridades pertinentes y ante la Asamblea, Junta General de Socios o máxima autoridad del ente económico, y nunca ante el gerente o los administradores, pues estos, lejos de ser sus superiores, por el contrario, son sujetos pasivos de su vigilancia. Entonces, según todo lo que hemos dicho, podríamos decir que la revisoría fiscal es una interventoría integral de carácter general, que con sujeción a la ley examina el ente financiero o el ente económico con sus operaciones, decisiones y contratos, para emitir asimismo un informe contentivo de su juicio profesional con base en la evidencia y los hallazgos encontrados. En este orden de idea podemos afirmar que el revisor fiscal, dadas las connotaciones que dijimos en este momento, puede entenderse como un fiscal empresarial o un interventor integral con poder de sindicar conductas y comportamientos. Asimismo, la Ley 43 del 90 en su artículo 13 nos dice que para ser revisor fiscal es necesario ser contador. Entonces vamos a hablar de qué es el contador público según esa misma ley, que nos habla de que es una persona natural que mediante inscripción que acredite su competencia profesional está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable. Eso es lo que nos define la Ley 43 del 90 como lo que es contador público. Ahora vamos a hablar sobre las funciones del revisor fiscal.
Estas funciones están contempladas en el artículo 270 del Código del Comercio, donde se nos expone claramente que las funciones del revisor fiscal son: 1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. 4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. 9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. Como parágrafo encontramos: en las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo, a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la Junta de Socios o Asamblea General. Ejercerá las funciones indicadas en este artículo, en el que acabamos de mencionar. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales ni dictaminar sobre ellos. Decíamos que una de las cosas que debe tener, una de las características para poder ser revisor fiscal, es ser contador público. Seguidamente vamos a hablar sobre las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Esas responsabilidades están contempladas en el Código de Comercio, el artículo 211 y 212. El artículo 211 nos menciona que el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Y el artículo 212 del mismo código nos dice que el revisor fiscal que a sabiendas autorice balances con inexactitudes graves o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal. En cuanto a las funciones, decíamos que debe cerciorarse de los actos y operaciones desarrolladas por la empresa y que éstas deben estar ajustadas en lo establecido por los estatutos y mandamientos de la Asamblea General. Es decir, que el revisor fiscal debe tener mucho en cuenta todas las funciones y todo lo que nos expresa el Código de Comercio en cuanto a las responsabilidades que tiene. Pero tenemos también que aclarar que en las manos del revisor fiscal no está el impedir que se cometan irregularidades, pero que sí debe responder o debe estar pendiente de que se cumpla a cabalidad sus funciones, y esas irregularidades entonces se van a reducir o pueden estar puestas al descubierto, que es una de las funciones del revisor fiscal.
Entonces, la responsabilidad del revisor fiscal llega hasta el momento en que descubra y reporte las irregularidades a los organismos competentes. Es decir, que si la sociedad, a pesar de que el revisor fiscal le ha reportado la existencia de las irregularidades, siguen incurriendo en las mismas, el revisor fiscal no debe tener responsabilidad ninguna, porque sus funciones no van más allá de identificar las fallas y sugerir los correctivos, más no el de tomar decisiones. Así que una vez identificada y reportada la irregularidad, la responsabilidad de seguir incurriendo en la misma irregularidad corresponderá exclusivamente a la sociedad y a quienes hayan tomado tales decisiones. Como el revisor fiscal no tiene la facultad para tomar decisiones y así cambiar las situaciones irregularidades, lo que debe hacer es reportar, informar esas irregularidades acompañadas de posibles correctivos. Si las irregularidades no son informadas a quienes corresponda, el revisor fiscal seguirá siendo responsable por las irregularidades presentadas y las consecuencias en que éstas puedan derivar. Si el revisor fiscal quiere exonerarse de las responsabilidades por los actos irregulares por, por él detectados, además de informarlos, debe conservar la prueba de que ha reportado y que ha hecho todo lo posible para que la empresa tome los correctivos necesarios. Lo que el revisor fiscal nunca debe hacerse el de la vista gorda ante las irregularidades detectadas, y menos firmar un balance, declaración o certificación a sabiendas que está sustentando en información incorrecta o fraudulenta. Es importante resaltar que en el caso de que las irregularidades presentadas en tiempos en los que el revisor fiscal no trabajaba para la sociedad, es obligación del revisor fiscal hacer un diagnóstico de la empresa para así identificar las consecuencias de estas irregularidades. Además, identificar si se siguen o no presentando. La responsabilidad de las irregularidades presentadas en tiempos anteriores no son del nuevo revisor fiscal, sino que lo era en el momento de la ocurrencia de los hechos irregulares del revisor fiscal anterior. Esa circunstancia no exonera de la obligación al nuevo revisor fiscal de hacer una evaluación de la situación actual de la sociedad. Es decir, el revisor fiscal debe evaluar esa situación. Habiendo hablado sobre las responsabilidades del revisor fiscal, sobre las funciones, sobre qué es el revisor fiscal, entonces vale la pena hablar sobre las diferencias entre revisoría fiscal y auditoría. Esas diferencias son claramente expresadas por la Junta Central de Contadores en el concepto número 480 del 2001. Entonces nos cuenta que la revisoría fiscal no debe equiparse con la auditoría, en tanto poseen finalidades distintas en el seno del ente económico. Y las principales diferencias son que el cargo de revisoría fiscal es obligatorio y opera por mandato de la ley para los entes económicos que reúnan los requisitos señalados en la norma respectiva. Por su parte, la auditoría tiene un carácter meramente opcional. El control ejercido por la revisoría fiscal al ente económico es total, mientras el alcance del examen del auditor se limita a los términos del contrato de servicios profesionales celebrado con el usuario del servicio. Además, la auditoría opera en el interés de los administradores de la entidad, mientras que la revisoría fiscal salvaguarda los intereses de los asociados y o de las partes que conforman el ente económico y con ello el interés del mismo Estado. La auditoría está subordinada a la administración del ente, a quien le rinde cuentas por el resultado de su gestión, mientras que la revisoría fiscal, como controlante absoluto de la entidad, solo se encuentra sujeto al máximo órgano del ente, que es la Asamblea General o Junta de Socios. La cobertura del trabajo desarrollado en la auditoría se encuentra delimitada en el tiempo y evalúa una situación concreta de acuerdo a lo pactado en el respectivo contrato o convenio. La revisoría fiscal tiene una cobertura permanente y amplia de acuerdo a lo prescrito por la ley. Entonces, para concluir, quiero definir que la revisoría y la auditoría son totalmente diferentes
y la revisoría es un órgano muy importante porque cumple unas funciones íntegras en la compañía. Muchísimas gracias por la atención prestada.